Muy bien, hola, bienvenidos. Este video es más que nada para poder aclarar algunas cuestiones que nos han manifestado respecto al uso de colores dentro de la registración de subdiarios. Aclaramos que esa asignación de colores fue más que nada por una cuestión didáctica para que le resulte mucho más práctico comprender qué es lo que está sucediendo dentro de ese ejercicio. El color amarillo y el color naranja. El naranja representa al debe y el amarillo al haber. Nuevamente, en la resolución de los ejercicios que ustedes van a realizar, esos colores no van a aparecer. Está solamente en este cuadro de ejemplo. ¿Por qué? Porque el debe y el haber siempre deben ser iguales. Principio de la partida doble. Por lo tanto, si ustedes tienen registrado en un mismo reglón, fíjense, en el mismo reglón, una operación, el debe ser igual al haber, ya sea en uno o varios cuadros. Por ejemplo, aquí tenemos 14.520 en el debe y 14.520 en el debe también. Todos es la registración de la misma operación, solamente que se registra dos veces en el debe porque hay dos cosas que están sucediendo. Tenemos la cuenta, por ejemplo, valores a depositar, por lo tanto recibimos un cheque, y en el debe de caja tenemos 14.520 también, por lo tanto recibimos dinero en efectivo. Recibimos dinero en efectivo y recibimos un cheque. La suma de ambos es 29.040. Un cliente cuenta corriente. Por lo tanto, quiere decir que un cliente nos canceló una deuda que tenía con nosotros. Y se cumple el principio de la partida doble, de que el debe es igual al haber. Eso es en cuanto a la asignación de colores en la parte de debe haber, débitos y créditos. Es exactamente igual, débitos y créditos. Espero que a esta altura ya de la cursada de la tecnicatura no haya que aclarar esas cuestiones. Pero en caso de que tengan alguna duda, por favor nos avisa. Por lo pronto, del otro lado, en donde están asignados los colores, ustedes tienen distintos colores. Cada uno de esos colores es la registración de una operación del ejercicio de ejemplo. Si hay colores que se repiten, quiere decir que hay una operación comercial que debe ser registrada en dos subdiarios. Por ejemplo, esto de azul. Cuando vayamos a explicar cada uno de esos asientos, vamos a ver por qué está registrado en los dos subdiarios y el azul se repite en ambos subdiarios. Eso en cuanto a la asignación de colores. Respecto a las cuentas que estamos utilizando, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el de ingresos y egresos, tenemos caja y banco. Y cada una ya tiene su debe y haber. Por lo tanto, si ingresa dinero en efectivo, registraremos en el debe en caja. Si egresa, en el haber de caja. Si recibimos un depósito, pondremos en el debe de banco. En caso de que emitamos un cheque, pondremos en el haber de banco. Y tenemos algunas cuentas de movimiento en el debe. Proveedores contado, cuando paguemos la totalidad de la compra que hayamos realizado. Proveedores cuenta corriente. Obligaciones a pagar. Y la columna de cuentas varias. En la parte de cuentas vamos a registrar aquellas cuentas que no figuren dentro del subdiario, siempre y cuando esas cuentas deban aparecer en el debe, por supuesto. Entonces tenemos, por ejemplo, valores a depositar, porque en el debe no tenemos valores a depositar. Por lo tanto, debemos poner en cuenta. Cuentas varias, cuenta, valores a depositar. Y lo mismo sucede con el haber. En el haber tenemos clientes contados, clientes cuenta corriente, documentos a cobrar y cuentas varias. En este caso, por ejemplo, necesitamos poner en el haber valores a depositar. No tenemos valores a depositar, por lo tanto, en cuenta ponemos valores a depositar. Eso es en cuanto a lo que las partes que conforman el subdiario de ingresos y egresos. En el subdiario de ventas es mucho más fácil. Tenemos débitos y créditos. Nuevamente, tenemos cuentas de movimiento,
clientes cuenta corriente, contado, documentos a cobrar, por ejemplo, no es una cuenta de movimiento, pero tenemos la cuenta de documentos a cobrar, y cuentas varias, cuando debamos registrar alguna operación con una cuenta que no exista dentro del cuadro de débitos. Y lo mismo sucede con créditos. En créditos tenemos ventas, el IVA y cuentas varias. Muy bien. Eso es todo en cuanto a las partes que conforman a los subdiarios. Cualquier inquietud, cualquier consulta, por favor, nos avisa.